El millonario sorprende al aceptar sobras de una mendiga negra y revela secreto impactante. La ciudad vibraba con su rutina implacable. Autos que rugían, gente apurada, luces que no frenaban nunca. En medio de ese caos, Marina caminaba con paso lento, la mochila gastada colgando de su hombro, y a Samuel, su pequeño, agarrado de la mano. Sus rostros tenían la misma expresión de cansancio crudo y ojos que guardaban historias invisibles. Marina no era una mendiga, pero la vida la había dejado cerca de ese límite, enredada entre la escasez y la desesperanza de una ciudad que castiga sin piedad. Ese día, el parque colectivo se llenaba de risas infantiles y charlas tibias bajo un sol que quemaba sin compasión. Niños corrían, preguntas se deslizaban en el aire, y al otro lado de la plaza, entre sombras de árboles secos, Marina buscaba cómo calmar el hambre de Samuel. Su estómago dolía, retorcido, mientras sacaba una moneda pequeña, casi una ofensa al valor de la comida que necesitaba. En ese instante, el aire se volvió denso. Murmullos surgieron a su alrededor, rostros sorprendidos, algunas miradas confusas por aquel gesto que rompía tantas reglas no escritas de la ciudad. La conexión fue instantánea, inexplicable. Carlos vio en Marina una fuerza brutal, una dignidad a prueba de golpes. Ella vio en él una tabla de salvación en un mar tormentoso. No pasó mucho antes que él le ofreciera un empleo, un lugar donde rearmar su vida y, sobre todo, un apoyo que Marina nunca imaginó necesitar. Pero justo cuando parecía que la luz empezaba a colarse por las grietas, un golpe más fuerte que un huracán la destrozó. Descubrió que Samuel no era su hijo biológico. Un error cruel, una verdad violenta que le explotó en el pecho, dejando un nudo que le apretaba la garganta y un abismo de dudas hirviendo en su cabeza. ¿Cómo amar a quien no lleva su sangre? ¿Qué era ella para Samuel ahora? La angustia la envolvía como una sombra que no podía apartar. Carlos, que se había con una voz desconocida, fría y precisa, anunció que tenía información sobre el pasado de Samuel. Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies, entre miedo y ganas de saber, con el corazón golpeando fuerte, al ritmo lento y salvaje del peligro y la esperanza. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Marina sintió que su corazón se detenía. La voz del desconocido al otro lado de la línea la angustia se le apoderó del pecho. No podía moverse. No podía respirar. El eco de sus propias dudas le retumbaba en los oídos. ¿Quién es usted?, alcanzó a preguntar, tratando de mantener la voz firme. Las palabras salieron entrecortadas, pero la urgencia de saber era más fuerte que el miedo. Una pausa. Soy un amigo de su madre biológica. Las palabras sonaron como una bomba. El aire se volvió denso. ¿Samuel tenía una madre biológica? La mente de Marina estalló en 1000 piezas. La vida que había construido estaba hecha de sueños y caricias, pero ahora era solo un
caos. Los murmullos a su alrededor crecieron. Algunas personas que pasaban miraron con curiosidad. Eran los rostros de quien ve lo inesperado. El parque, que antes era un refugio, ahora parecía un escenario que se desmoronaba a su alrededor. Empujó la mochila hacia atrás, como si así pudiera protegerse de la tormenta. «Escúcheme», continuó la voz. «Lo que le voy a contar cambiará todo. Su madre tiene un pasado oscuro. Su vida está en peligro. Todos estamos en peligro». La frase final la paralizó. Miedo, desesperación. Sin saber cómo reaccionar, se giró hacia Carlos, que estaba a unos pasos de distancia, observando la escena. Sus ojos reflejaban confusión. Él notó su expresión, su rostro pálido. La línea fue distante y por un instante ella deseó que el mundo se detuviera. Pero la historia apenas comenzaba. «¿De qué estás hablando?», murmuró Carlos, acercándose. La voz del desconocido resonaba aún en su mente. Se sentía como si el suelo se estuviera abriendo. «Su madre, Marina. No quiero entrar en detalles aquí, pero Samuel debe saber la verdad. Su madre biológica lo está buscando». La voz se interrumpió al escuchar un fuerte grito. El sonido, fuera de lugar, sacudió el ambiente. Un hombre emergía de la multitud. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. Con mirada desesperada, apareció como un fantasma del pasado. Las manos temblorosas, cargadas de rabia, apuntaban directamente hacia ellos. «¡Es un engaño!», gritó. «¡No dejen que se lo lleven!». Marina sintió un nudo en el estómago. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar, mientras Carlos se ponía frente a ella, como si pudiera protegerla de lo desconocido. Miedo y confusión se mezclaban en el aire. «Vine a advertirles», respondió el hombre con voz ronca. «Samuel no es quien creen. Su vida corre peligro. No tienen idea de lo que está en juego». Los murmullos aumentaron. Las miradas tensas se centraron en el hombre que parecía ser el centro de una tormenta. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? Sin tiempo para procesar, Marina miró a Carlos. Él parecía perdido en dudas mientras el hombre avanzaba, acercándose a ellos como un rayo que caía. «¿Por qué importa quién es su madre?», preguntó Carlos, la frustración invadiendo su voz. «Él es un niño y lo amamos». La respuesta del hombre fue una risa amarga que resonó en la plaza. «Amor no protege de la verdad. Samuel está más atado a este mundo de lo que piensan. Ustedes están a punto de perderlo todo». Marina, la cabeza llena de sombras, sintió que todo su mundo se deslizaba por sus dedos. Todos los cimientos que había creído firmes ahora se tambaleaban. La mirada de Carlos la atrapó. La desesperación en sus ojos iluminó la confusión. Y en ese momento, mientras el caos crecía a su alrededor, una frase se clavó en el corazón de Marina. «La verdad duele, pero la ignorancia mata». Mientras el hombre continuaba, lo que alguna vez fue una historia de amor y esperanza comenzaba a transformarse en un oscuro laberinto del que no sabían si podrían salir. Sin embargo, una pregunta resonaba más fuerte que la sombra. ¿Realmente sabían quién era Samuel? Marina, la cabeza llena de sombras, sintió que todo su mundo se deslizaba por sus dedos. Los murmullos crecían. La gente se acercaba, atraída por la escena que se desarrollaba ante ellos. Carlos la miró, sus ojos desbordando confusión, una mezcla de amor y miedo que parecía apretar su corazón. «Marina, espera. ¿Qué significa esto?». Su voz temblaba, pero la forma en que sus manos temblaban delataba su pánico. El hombre de rostro cicatrizado estaba cada vez más cerca ahora. Cada paso que daba parecía romper el aire denso que los rodeaba.
Escúchenme, la vida de Samuel está en peligro y ustedes no tienen idea de lo que realmente está pasando. Su tono grave resonaba en la plaza. La gente murmuraba. ¿Y Marina? ¿Qué quieres decir? Samuel es nuestro hijo. La defensiva se encendió. El amor la empujaba a protegerlo, a negarse a aceptar que todo aquel caos pudiera ser verdad. Ustedes no lo conocen. Samuel no es quien creen que es. La declaración fue como un golpe en el estómago. Marina parpadeó, tratando de asimilar el impacto. ¿Qué quieres decir? Tuve que ocultarlo, continuó el hombre, su voz subiendo de tono. Por su seguridad. Hay personas que lo buscan, no solo su madre, sino algo mucho más oscuro. En ese momento Carlos dio un paso atrás, la mirada de miedo fija en el desconocido. Todo se sentía cada vez más irreal. «Detente», dijo Carlos, interrumpiéndolo. «No puedes decir eso sin pruebas. ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes de nuestra vida?» El peso de sus palabras estaba cargado de rabia y preocupación, pero en su interior también empezaban a aflorar las dudas. El hombre respiró hondo. Ella no es la única que lo busca. Samuel tiene un trasfondo más complicado, algo que nunca se imaginan. Su madre está involucrada en asuntos peligrosos. Están jugando con fuego. Y tú, Marina, eres parte de todo esto. Sin saberlo, la multitud contenía la respiración. Los murmullos cesaron. Solo se escuchaba el latido de su propio corazón, resonando en sus oídos. ¿De qué estás hablando? No puede ser serio, gritó Marina, pero la angustia se transformaba en una expectativa incontrolable. Algo en su voz transmitía la verdad, una verdad que no quería confrontar. Samuel no es solo un niño, es un peón en un juego grande. Su madre biológica ha estado involucrada en algo que no pueden imaginar. Están buscando a Samuel por su herencia. El rostro de Marina palideció. Un hormigueo le recorrió la piel. La historia que había construido junto a él. Esos momentos de amor, de desesperación, empezaban a desmoronarse en su mente. Las miradas de la gente se volvieron fijamente hacia ella. La presión la hacía sentir desnuda, como si cada secreto que había guardado ahora estuviera expuesto en el aire. «No, esto no puede ser cierto», murmuró. El hombre la miró a los ojos, una chispa de comprensión brillando en su mirada. «Marina, tienes que escucharme. Samuel no solo es especial por su madre, sino también por su padre. Tienes que saber que su padre es alguien a quien no querrías que se acercara a él». Un escalofrío recorrió a Marina. ¿Quién era el padre de Samuel? Un grito retumbó en su mente. La conexión se rompía hasta quedar al borde del abismo. La historia que habían escrito juntos, su lucha por salir adelante, se quedaba atrapada en un laberinto lleno de secretos. Funcionó como un eco en el parque, amplificándose en la confusión de las miradas que los rodeaban. «Marina, ¿esto es verdad?», preguntó Carlos, la voz ronca, el miedo asomándose en sus ojos. «No, no lo sé», respondió ella, a punto de llorar. Las sombras de su vida parecían ahora sombras de un destino del que no podía escapar. El hombre dio un paso adelante. «Lo que sea que crees saber sobre la historia de su madre no es nada comparado con lo que oculta su padre. Todos necesitamos salir de aquí, ahora». La multitud se agolpaba, absorbida por el drama palpante. Una sensación de urgencia flotaba en el aire. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Marina, mientras la adrenalina corría por sus venas. Mientras intentaban procesar sus palabras, un estruendo retumbó repentinamente en el fondo. La multitud se dispersó. Gritos surgieron ante la inminente llegada de un grupo de hombres de aspecto sombrío, vestidos de negro, avanzando rápido hacia ellos. El corazón de Marina se detuvo. «¡Tenemos que irnos ya!», gritó Carlos.
Marina sintió que le faltaba el aire. Mientras el caos se desataba, un pensamiento la atormentaba. ¿Quién era realmente Samuel? Y más importante aún, ¿qué demonios había desatado su llegada en sus vidas? La verdad, como una sombra oscura y acechante, estaba a punto de revelarse. La neblina de incertidumbre se había instalado en el aire. A medida que el hombre de rostro cicatrizado avanzaba, los latidos de Marina resonaban como tambores en su pecho. La multitud, como un mar de ojos extraños, contenía la respiración, esperando cuál sería el siguiente paso en esta tormenta de revelaciones. «¡Sígueme!», gritó Carlos, haciendo un gesto hacia la salida del parque. Pero el hombre no se movió. No podía dejar que huyeran tan fácilmente. «¡Esperen! No saben lo que está en juego», insistió su voz cargada de emoción. Marina, aún paralizada, sintió cómo las paredes de su mundo comenzaban a caerse. «¿Qué quieres decir?». Su voz salió como un susurro, un eco de angustia. «¿Quién es Samuel realmente?». La pregunta flotaba en el aire, pesada y temida. Samuel no es solo un niño. Su madre biológica, ella, la voz del cicatrizado rompió en un hilo de tensión. Ella está en grave peligro, y si no se aferran a la verdad, todo estará perdido. En ese instante, el aire titiló. Un sonido sordo retumbó tras ellos. Un grupo de hombres de aspecto amenazador, vestidos de oscuros trajes, emergió de la multitud. Sus rostros eran fríos, sus miradas decididas. Eran sombras encarnadas. Más que un simple despliegue, se sentía como una cacería de presas. «Esos son los que la buscan», afirmó el hombre cicatrizado con una mezcla de pánico y determinación. «Tienen que entender que lo que sea que saben de su madre no es todo». Samuel está conectado con algo mucho más grande, algo que involucra a su padre. Las palabras resonaron en la mente de Marina como un trueno. «¿Qué padre? ¿Quién es?». El miedo la envolvía, pero la necesidad de saber la empujaba a seguir preguntando. El hombre tomó un respiro profundo. «Samuel tiene un linaje que no pueden imaginar. Su madre está mezclada con algo oscuro. Crímenes, algo que atenta contra su vida, y la suya también». Sin embargo, la multitud se había agitado. Gente miraba, deslumbrada por el drama y el peligro en el aire. «¡Saquen a ese hombre de aquí!», gritó un vecino del parque, rostro desencajado, apuntando al cicatrizado. «¡No! Él dice la verdad», imploró Marina. Su voz se alzaba, pero el miedo de la multitud crecía. Las sombras se acercaban, como depredadores acechando. Y entonces, como si en un cruel giro del destino, uno de aquellos hombres oscuros lanzó una rápida mirada hacia Samuel, que se encontraba jugando a unos metros. Su expresión se tornó fulminante. «¡Ahí está el niño!». El corazón de Marina casi se detuvo. Sus extremidades comenzaron a moverse, pero cada fibra de su ser quería proteger a Samuel. «¡No! ¡Él es nuestro hijo!», gritó, saltando frente a Carlos, quien intentaba hacer lo mismo. «¡No lo entienden! ¡Él no es lo que creen!». El cicatrizado gritó, pero la multitud ya se había dividido. Los hombres comenzaban a empujar hacia adelante. «¡Tienen que irse ahora!». Y sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Samuel, que había tropezado en su juego y caído al suelo. Todo ocurrió en un instante. Carlos se giró hacia él, pero el movimiento de uno de los hombres de negro fue más rápido. Una figura se abalanzó hacia él, la mano extendida como si se fuera a llevar a Samuel. ¡No! Marina sintió que el mundo se paralizaba. Un estallido seguido de un silencio abrumador.
En un giro confuso, un haz de luz deslumbrante iluminó la escena. Se trataba de un coche que había frenado en seco al borde del parque. Su motor rugía y la puerta trasera se abrió de golpe. Una mujer salió del auto, mujer de una belleza impactante, cabellos oscuros como la noche, con ojos que destilaban poder. ¡Atrás!, exclamó con voz de autoridad, y como si sus palabras se adhirieran al aire, los hombres de negro retrocedieron. Todos lo hicieron. La multitud contuvo la respiración. ¿Quién es ella?, preguntó Marina, aturdida y con la garganta seca. La mujer se llevó una mano a la cabeza y con un movimiento rápido reveló un collar que tenía un simbolismo antiguo. Soy su madre y tengo que llevarme a Samuel. El universo de Marina estalló en 1000 pedazos. La verdad estaba ahí, gritándole en la cara, como un puñetazo en el estómago. La conexión que había creído tan fuerte se desmoronaba. La mirada de Samuel, que la miraba con inocencia, era la misma que veía ahora en la mujer que decía ser su madre. ¿Esa era la realidad que había temido? ¿La verdad que la había perseguido? La historia que creía conocer retumbó en el abismo del caos. La piedra angular de su vida se tambaleaba y todo lo que había creído era cuestionado. «Nadie se lo llevará», gritó Marina, mientras un frío helado se apoderaba de su corazón. Y en esa convulsión caótica, un nuevo secreto emergía, abriéndose paso a través de los escombros de su vida, dejando a todos preguntándose si alguna vez supieron quién era Samuel. La conexión que había creído tan fuerte se desmoronaba. La mirada de Samuel, que la miraba con inocencia, era la misma que veía ahora en la mujer que decía ser su madre. «Nadie se lo llevará», gritó Marina, mientras un frío helado se apoderaba de su corazón. Carlos, espantado, se interpuso, como si el amor pudiera ser un escudo. «Esto no puede estar sucediendo». La multitud, hipnotizada por el caos, vibraba con murmullos inquietos. La mujer de cabello oscuro dio un paso adelante. Su autoridad erguía una barrera invisible. «Samuel necesita saber la verdad. No puede quedarse aquí. Punto». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Samuel, que sin querer había retrocedido, tropezando con un balancín. El tiempo pareció detenerse. Mientras caía, el mundo de Marina se fragmentó en 1000 pedazos. «¡Samuel!», gritó ella, lanzándose hacia él. Pero la imagen de los hombres de negro avanzando se grabó en su mente. «¡No!». Carlos intentó sujetarla, pero ya era tarde. La mujer en el centro, imponente, levantó una mano y los hombres se detuvieron. «¡Atrás!». Su voz era como un trueno. Entonces, un sonido ensordecedor, como un impacto de un coche contra una pared, retumbó a su alrededor. Un automóvil negro se había estrellado contra una barricada de metal cerca del parque. Los gritos fueron seguidos de un desespero palpante. «¡Corre!». Carlos empujó a Marina, pero ella no podía dar la espalda a Samuel. «¡Samuel, ven aquí!». Santiago dio un paso hacia su hijo, desbordando pánico. Pero sacar a Samuel del choque no sería tan fácil. Un segundo coche llegó y paró bruscamente, como si la vida misma se detuviera. De él salió un grupo de hombres con vestimentas oscuras y miradas decididas. «¡Detente!». Una voz conocida resonó entre el caos. Era Elena, la madre biológica de Samuel. Su mirada era un torbellino de emociones. «La vida de Samuel está en peligro», gritó, pero no solo su tono era urgente. Su rostro destilaba una intensidad incontrolable. Marina sentía que la realidad se desmoronaba. «¿Qué está sucediendo?», preguntó. Cada palabra era un susurro en la tempestad. «El linaje de Samuel va más allá de lo que imaginas. Hay secretos que siempre se han mantenido ocultos, cosas que ni siquiera yo sabía.
explicó Elena. Su voz atravesaba un mar de dudas. Un grito cortó el aire nuevamente. Era un sonido desgarrador, seguido de un crujido seco. Un destello del pasado salió a la luz. La mujer de cabello oscuro, con ojos fieros, reveló un objeto brillante, un medallón antiguo que colgaba de su cuello. Esto es más que solo un símbolo. Representa todo lo que está en juego. Tu hijo, Marina, no solo es especial porque es el hijo de Elena, también es el heredero de un legado que podría cambiarlo todo. Marina sintió que el suelo se removía bajo ella. ¿Heredero? ¿De qué hablas? La incredulidad brillaba en sus ojos. La multitud atónita contenía la respiración. Los hombres de negro rodearon a Samuel, obedeciendo alguna orden inaudible. «Todo el mundo atrás», gritaron, pero el terror se había convertido en una ola que arrastraba a todos. Y en ese instante, todo se intensificó. Los rostros se torcieron al comprender lo que estaba en juego. La historia se transformaba, y con cada palabra, cada revelación, la existencia de Samuel era ahora un campo de batalla lleno de verdades ocultas y peligros inminentes. Carlos miró a Marina, la duda reflejada en sus ojos. ¿Qué estamos perdiendo aquí? ¿Por qué todos quieren a Samuel? Marina, abrumada, sintió que se le nublaba el juicio. En su pecho el pánico y el amor luchaban por la supremacía. Mientras el caos envolvía el parque, sabía que había algo más, algo que había estado oculto durante años entre sombras y silencios. «Nos están buscando a todos», exclamó Elena. «Tú tuviste que haberlo sabido, Marina. Samuel es el último de una línea que no se puede extinguir». El hombre cicatrizado intentó intervenir, desesperado, pero el horizonte se oscurecía. «Tienen que irse, ahora. La verdad es más peligrosa de lo que piensan». Cuando Marina sintió que no podía soportar más, y justo cuando el tiempo parecía desvanecerse, un disparo resonó. Luego, en la confusión, la figura de Samuel se esfumó entre las sombras. Todo se congeló en la angustia. «¡Samuel!». El grito de Marina resonó mientras el horror la envolvía. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Samuel? Y, más importante, ¿qué demonios había desatado su llegada en sus vidas? La escena se congeló. El grito de Samuel resonaba en el aire, como un eco de desesperación. Marina sintió un nudo en el estómago mientras se lanzaba hacia él. Pero la figura de la madre biológica, Elena, se había interpuesto. Sus ojos ardían con una mezcla de determinación y miedo. «¡Detente!», gritó, su voz al borde de un quiebre. Samuel, todavía en el suelo, miró a su alrededor confuso. «¡Mamá!», llamó, pero su voz era un susurro asustado entre el caos que los rodeaba. «¡Ven aquí!», imploró Marina, su corazón retumbando en su pecho mientras se acercaba. La multitud había comenzado a dispersarse, pero parecían igual de intrigados y aterrados. La mujer de cabello oscuro, Elena, tomó un paso adelante, revelando su medallón de bronce que destellaba incluso bajo la luz tenue. «No entienden. Samuel no es solo un niño. Él es la clave para un legado que todos desean controlar». Su declaración dejó un silencio gélido en el aire. De pronto, el hombre cicatrizado se acercó a Marina, sus ojos desenfocados, como si ya hubiera lidiado con este horror antes. «Esta es tu oportunidad de salvarlo», susurró, una conexión entre ellos en medio del caos. «La verdad no es solo un peligro, es tu única salvación». Las palabras recorrieron a Marina como un escalofrío. ¿Salvarlo de qué? La desesperación estaba brotando en su voz.
En ese momento, un sonido seco retumbó, y en un instante todo cambió. Un disparo resonó en el aire. El tiempo se detuvo. Samuel cayó al suelo, su pequeño cuerpo inerte. Un grito desgarrador emergió de la garganta de Marina, como si le hubieran arrancado el corazón. ¡No! Samuel y la imagen de su hijo se desvaneció ante sus ojos. El caos se rompió en un torrente. La multitud gritaba. Personas corrían en direcciones inciertas. Los hombres de negro, antes controladores, ahora parecían tambalearse. Pero lo que Marina vio a través del tumulto la sacudió hasta los huesos. Una figura apareció, emergiendo del coche negro, con una sonrisa burlona, deslumbrante y peligrosa. «¡Odette!», gritaron algunos, y el murmullo de reconocimiento barrió el parque. La mujer que había mostrado tanto poder, una figura de su pasado, que pensaba había dejado atrás. Sus ojos destellaron como dagas. Una mezcla de conocimiento y locura brillaba en ellos. El momento se torcía. ¿Por qué? Marina apenas podía articular. Pero Odette había levantado una mano, un gesto autoritario que detuvo el mundo. «Samuel es mío», declaró, y la multitud se detuvo, suspendida en un instante de incredulidad. Marina retrocedió, su mente en un frenesí. No podía entender. «Tú, ¿quién eres realmente?», gritó, sintiéndose como si un manto oscuro la envolviera. La presencia de Odette era paralizante, como una sombra que se cernía sobre su vida. «Soy la madre de Samuel», dijo Odette, su voz como veneno. «Soy quien ha estado protegiendo su legado, y tú, Marina, fuiste solo una distracción. Pero ahora no hay vuelta atrás». La declaración cortó la respiración de Marina. El horror se aferró a su corazón. El mundo a su alrededor se desvanecía ante sus ojos. La verdad, dolorosa y devastadora, se expandió. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo había llegado a creer que realmente era su madre? Mientras la multitud balbuceaba sin rumbo y las miradas se tornaban incrédulas, todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. «¡No! ¡Eso no puede ser verdad!». Carlos intentó acercarse a ella, pero la distancia se amplió. Marina sentía que el suelo se abría bajo sus pies. La figura de Samuel, su luz, se extinguía lentamente, desvaneciéndose en el caos. «¿Sabes lo que viene, Marina?», preguntó Odette, su mirada cargada de burla. «La historia de Samuel no ha hecho más que comenzar, y hay fuerzas que están por encima de lo que te imaginas». Las palabras resonaron pesadas en el aire, una compulsiva advertencia de lo que estaba por venir. Marina no podía respirar. Ante el horror, las preguntas giraban en su mente, sin respuesta. ¿Quién realmente era? Y más dolorosamente, ¿dónde estaba su hijo? Mientras el caos aumentaba, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. El futuro la acechaba, y Samuel, la clave de todo, podría ya estar perdido para siempre. La conexión que había creído tan fuerte se desmoronaba. La mirada de Samuel, que la miraba con inocencia, era la misma que veía ahora en la mujer que decía ser su madre. «Nadie se lo llevará», gritó Marina, mientras un frío helado se apoderaba de su corazón. Carlos, espantado, se interpuso como si el amor pudiera ser un escudo. «Esto no puede estar sucediendo». La multitud, hipnotizada por el caos, vibraba con murmullos inquietos. La mujer de cabello oscuro dio un paso adelante. Su autoridad erguía una barrera invisible. «Samuel necesita saber la verdad. No puede quedarse aquí». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Samuel, que sin querer había retrocedido, tropezando con un balancín. El tiempo pareció detenerse. Mientras caía, el mundo de Marina se fragmentó en 1000 pedazos.
¡Samuel!, gritó ella, lanzándose hacia él. Pero la imagen de los hombres de negro avanzando se grabó en su mente. ¡No! Carlos intentó sujetarla, pero ya era tarde. La mujer en el centro, imponente, levantó una mano y los hombres se detuvieron. ¡Atrás! Su voz era como un trueno. Entonces, un sonido ensordecedor, como un impacto de un coche contra una pared, retumbó a su alrededor. Un automóvil negro se había estrellado contra una barricada de metal cerca del parque. Los gritos fueron seguidos de un desespero palpante. ¡Corre! Carlos empujó a Marina, pero ella no podía dar la espalda a Samuel. ¡Samuel, ven aquí! Santiago dio un paso hacia su hijo, desbordando pánico. Pero sacar a Samuel del choque no sería tan fácil. Un segundo coche llegó y paró bruscamente, como si la vida misma se detuviera. De él salió un grupo de hombres con vestimentas oscuras y miradas decididas. ¡Detente! Una voz conocida resonó entre el caos. Era Elena, la madre biológica de Samuel. Su mirada era un torbellino de emociones. «La vida de Samuel está en peligro», gritó. Pero no solo su tono era urgente, su rostro destilaba una intensidad incontrolable. Marina sentía que la realidad se desmoronaba. «Oh, ¿qué está sucediendo?», preguntó. Cada palabra era un susurro en la tempestad. El linaje de Samuel va más allá de lo que imaginas. Hay secretos que siempre se han mantenido ocultos, cosas que ni siquiera yo sabía, explicó Elena. Su voz atravesaba un mar de dudas. Un grito cortó el aire nuevamente. Era un sonido desgarrador, seguido de un crujido seco. Un destello del pasado salió a la luz. La mujer de cabello oscuro, con ojos fieros, reveló un objeto brillante, un medallón antiguo que colgaba de su cuello. Esto es más que solo un símbolo. Representa todo lo que está en juego. Tu hijo, Marina, no solo es especial porque es el hijo de Elena, también es el heredero de un legado que podría cambiarlo todo. Marina sintió que el suelo se removía bajo ella. ¿Heredero? ¿De qué hablas? La incredulidad brillaba en sus ojos. La multitud, atónita, contenía la respiración. Los hombres de negro rodearon a Samuel, obedeciendo alguna orden inaudible. «Todo el mundo atrás», gritaron. Pero el terror se había convertido en una ola que arrastraba a todos. Y en ese instante, todo se intensificó. Los rostros se torcieron al comprender lo que estaba en juego. La historia se transformaba, y con cada palabra, cada revelación, la existencia de Samuel era ahora un campo de batalla lleno de verdades ocultas y peligros inminentes. Carlos miró a Marina, la duda reflejada en sus ojos. «¿Qué estamos perdiendo aquí? ¿Por qué todos quieren a Samuel?» Marina, abrumada, sintió que se le nublaba el juicio. En su pecho el pánico y el amor luchaban por la supremacía. Mientras el caos envolvía el parque, sabía que había algo más, algo que había estado oculto durante años entre sombras y silencios. «Nos están buscando a todos», exclamó Elena. «Tú tuviste que haberlo sabido, Marina. Samuel es el último de una línea que no se puede extinguir». El hombre cicatrizado intentó intervenir, desesperado, pero el horizonte se oscurecía. «Tienen que irse ahora. La verdad es más peligrosa de lo que piensan». Cuando Marina sintió que no podía soportar más, y justo cuando el tiempo parecía desvanecerse, un disparo resonó. Luego, en la confusión, la figura de Samuel se esfumó entre las sombras. Todo se congeló en la angustia. «¡Samuel!». El grito de Marina resonó mientras el horror la envolvía. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Samuel? Y más importante, ¿qué demonios había desatado su llegada en sus vidas?
El tumulto se intensificó. El sonido del disparo había despertado una energía oscura. Marina sintió que la piel se le erizaba. De pronto, un hombre apareció en medio de la confusión. Su rostro familiar. Era Miguel. Un viejo amigo de la infancia. Uno que había creído perdido. Marina gritó con la voz rasgada por la tensión. Sin embargo, sus ojos reflejaban un frío mortal. «Déjalo, ellos vienen por él». Marina se detuvo. El corazón se le aceleró. Su mente se enfrentaba a un torbellino. ¿Qué? ¿Quién viene por él? Las sombras no descansan. Samuel no es solo un niño. Es un punto clave en un juego que ni siquiera tú comprendes, dijo Miguel. Pero antes de que pudiera explicar, una explosión iluminó el parque. El estruendo sacudió el suelo. La gente gritaba. Algunos cayeron. ¡Nos están atacando! Carlos empujó a Marina. ¡Vamos, sal de aquí! Pero el caos se había apoderado de ellos. Mientras corrían, Miguel se quedó atrás, mirando. «Debes saber la verdad, Marina. Samuel no es el niño que piensas. Su madre es de la misma sangre». Sus ojos eran profundos, llenos de un dolor escondido. «Y entre tú y yo hay un secreto que nunca conociste». Las palabras de Miguel cayeron como una losa. El horror se duplicó. «¿Qué estás diciendo?» La incredulidad la ahogaba. Antes de que pudiera preguntar más, otra explosión resonó. El parque estaba en llamas. Los hombres de negro se dispersaban y la figura de Elena comenzó a desvanecerse. Un destello en el caos. «¡Sam!», gritó ella, pero su voz se perdió en el estruendo. Marina sintió que todo se desmoronaba. Los secretos, los lazos, el amor, nada era lo que parecía. Mientras trataba de encontrar salida, la verdad la aplastaba entre sombras. ¿Qué oscuros secretos habían estado ocultándose en su vida? Samuel, su hijo, había sido solo parte de un rompecabezas mayor, uno que parecía girar en torno a un destino que ella nunca imaginó. El caos se intensificaba, y mientras el mundo ardía a su alrededor, una única pregunta la atormentaba. ¿Cuál era la conexión entre Samuel y este oscuro legado que ahora amenazaba con consumirlas a todas? La escena se congeló. El grito de Samuel resonaba en el aire como un eco de desesperación. Marina sintió un nudo en el estómago mientras se lanzaba hacia él, pero la figura de Elena, su madre biológica, se había interpuesto. «¡Mamá!», llamó, pero su voz era un susurro asustado entre el caos que los rodeaba. «¡Ven aquí!», imploró Marina, su corazón retumbando en su pecho mientras se acercaba. Pero la sombra de Odette se cernía sobre ellos como un oscuro presagio. La figura de Elena avanzó un paso más, revelando un medallón viejo colgado de su cuello, un símbolo que parecía brillar a pesar de la penumbra. «Samuel no es solo un niño, él es el vínculo entre nosotros. Tú eres la clave, Marina». Hijo, su voz resonando con una urgencia desgarradora. Marina sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?». La incredulidad se apoderaba de ella mientras la presión en su pecho aumentaba. Las voces de la multitud murmuraban a su alrededor, cada una más ansiosa que la anterior, mientras el miedo se apoderaba del aire. «El legado que Samuel lleva es más que sangre. Su padre es alguien poderoso. Y no puedes protegerlo de lo que viene», continuó Elena, sus ojos reflejando una historia no contada. Las palabras de Elena cortaban como un cuchillo. Justo cuando Marina estaba a punto de preguntar más, un sonido estruendoso resonó al otro lado del parque. Un grupo de hombres de negro apareció, armados y alertas, empujando hacia ellos a la multitud, que comenzó a gritar y a dispersarse. «¡Esos son los que lo quieren!», exclamó Elena, su mirada fija en su hijo. Cada grito, cada empujón,
volvían a girar las visiones de Marina. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano en su hombro. Era Miguel. Su rostro estaba pálido, absolutamente alarmado. «Marina, debemos movernos. No hay tiempo». Su voz era un murmullo urgente. «¿Qué está pasando?», preguntó Marina, incapaz de contener su frustración. Miguel tragó saliva, sus ojos llenos de temor. «No tenemos tiempo. Samuel es la pieza más importante de este juego, y no podemos quedarnos aquí». Justo en ese momento, una explosión retumbó cerca de ellos. El suelo tembló, y de repente todo lo que conocía entró en una espiral. Un resplandor de luz iluminó el parque, y el pánico se convirtió en caos cuando la gente comenzó a correr en todas direcciones. Marina sintió que su corazón se detenía, atrapada entre la desesperación de encontrar a su hijo y la incertidumbre que crecía alrededor. «¡Samuel!», gritó, buscando en la multitud, pero su pequeño había desaparecido. Su aliento se volvió pesado, una gota helada recorriendo su espalda. Miguel tiró de ella hacia la dirección opuesta a la de los hombres de negro. «No podemos quedarnos. Ven», dijo, pero Marina sentía que sus pies estaban arraigados en el suelo, incapaz de moverse. ¿Dónde estaba Samuel? «¡Samuel!», gritó nuevamente, y en medio de la confusión algo la detuvo en seco. Un rostro en la multitud. Con los ojos bien abiertos, Marina se encontró mirando a un hombre que nunca pensó ver de nuevo. Era Julián, su antiguo amor, perdido en el tiempo. Pero algo en su mirada era diferente. Prometía peligro. «Marina, es un engaño», gritó Julián atravesando la muchedumbre hacia ella. «Tienes que escucharme. Samuel no es lo que crees. Su madre y su padre están en un juego que no puedes imaginar. No puedes quedarte aquí». Las palabras debían haberla sorprendido, pero estaban tan llenas de emoción, de un dolor que conocía demasiado bien, que Marina se sintió incapaz de responder. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba. Parte de ella quería que Julián se fuera, pero la otra parte anhelaba respuestas. Su historia juntos se desvanecía. Hacía mucho que no se veían, pero él era todo lo que todavía le quedaba en un mundo en llamas. En ese momento, los hombres de negro comenzaron a acercarse, y Julián hizo un gesto hacia el costado. «Ven, ahora, no tenemos tiempo». La urgencia de su voz era palpable, pero cuando Marina miró hacia atrás, fue un instante suficiente para ver cómo dos de esos hombres se abalanzaban hacia Samuel, quien yacía indefenso en el suelo. Samuel, su inocente y precioso hijo, era el centro de todo. Su corazón latía con descontrol. «¡No!», gritó, corriendo hacia él. Pero el eco de las palabras de Julián resonaba en su mente. «Él no es lo que crees». Fue entonces que todos los colores se desvanecieron de su alrededor. A través de la confusión, el rostro de Samuel se convirtió en una máscara de calma y tristeza, una expresión que le rompió el corazón. Y antes de que pudiera dar un paso más, y una risa fría y conocida resonó detrás de ella. «Lo lamento, Marina», dijo Odette, apareciendo como un fantasma. Su sonrisa era más oscura que la noche. «Pero es hora de que Samuel aprenda la verdad». Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió. Un haz de luz estalló del medallón que Elena llevaba en el pecho, iluminando el parque entero, destellando una conexión mística. Y mientras todos se cubrían los ojos ante el brillo deslumbrante, Marina sintió que el tiempo se detuvo. «Samuel, mira», fue lo único que logró decir Elena, con su voz temblorosa, y con un instante, el caos se transformó en poder, y en un tarpadeo, todo lo que había creído, nada,
Cuando la luz empezó a desvanecerse, lo que quedó fue un silencio abrumador. Marina se detuvo, su mirada perdida. El parque, la multitud, todas las voces se convirtieron en ecos lejanos. Lo que acababa de suceder no podía ser real. La realidad había sido desplazada. A medida que la luz se desvanecía, se dio cuenta de que Samuel había desaparecido. La desesperación se apoderó de su pecho. El golpe de la verdad se deslizaba hacia su corazón. Todo lo que había creído en un instante se había vuelto polvo. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué iba a pasar ahora? Marina sintió que el hilo que la conectaba al mundo era más frágil que nunca. Con cada aliento, en cada rincón oscuro, las preguntas se atiborraban. ¿Por qué el destino las había llevado a ese punto? ¿Qué iba a cambiar todo lo que conocía? La noche caía como un manto, y en medio de la oscuridad, el eco de una nueva aventura estaba a punto de comenzar. Pero, ¿a qué costo? La desesperación se apoderó de Marina. El resplandor de luz que había iluminado el parque se desvanecía tan rápido como había llegado, dejando un aire helado a su alrededor. Samuel había desaparecido, y un grito desgarrador se había instalado en su pecho. Se sentía vacía, como si le hubieran arrancado algo esencial. ¡Samuel!, gritó, pero su voz se ahogaba en la confusión. La multitud se dispersaba y el caos reinaba. No podía pensar. Solo podía correr hacia donde había estado, donde lo había visto por última vez. ¿Dónde está mi hijo?, susurró, el miedo envolviendo cada palabra. Los hombres de negro se habían retirado momentáneamente, pero la tensión permanecía en el aire. La figura de Helena, su madre biológica, había desaparecido entre las sombras, y con ella cualquier vestigio de conexión que creía tener. Miguel la seguía de cerca, sus ojos llenos de consternación. «Marina, tenemos que salir de aquí, ahora», dijo, tirando de su brazo. Pero ella se detuvo. «No, tengo que encontrarlo. Si tú sabes algo, dilo». Su voz resonó con una determinación que no sentía. La mirada de Miguel se oscureció, como si estuviera cargando un secreto muy pesado. «Lo que no sabes», comenzó él, pero antes de que pudiera continuar, un nuevo giro de los acontecimientos la interrumpió. Un estallido sordo resonó no muy lejos. Era el sonido de un coche estrellándose contra una barricada. La multitud gritó, y el pánico inundó el aire nuevamente. Un nuevo vehículo, un SUV negro insignificante, se abría paso entre la confusión. La puerta se disparó, y de dentro salió una mujer con un abrigo largo que rápidamente caminó hacia ella. La mirada de la mujer tenía una mezcla de urgencia y rabia. «Marina», dijo, extendiendo su mano hacia ella, «no sabes lo que está en juego. ¿Quién te crees? ¿Qué quieres de mí?» Marina la escudriñó, el rostro cargado de dudas y de prisa. Era una intrusa en su mundo desmoronado. «Soy Valeria, y sé quién es Samuel. Debes saber, él no es quien piensas que es», declaró, haciendo que la certeza que había construido se tambaleara. «No, no puede ser». Marina sintió que su cabeza giraba. «Es mi hijo, no importa lo que digas». Pero Valeria había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. «Tu hijo no es el único que vive en su mundo. La verdad es más oscura de lo que puedes imaginar. Yo también tengo un pasado al que no puedo escapar», expuso Valeria, su voz temblando, llena de temor y carga emocional. Y entonces ocurrió lo imposible. Una serie de disparos resonaron, ensordecedores, sacudiendo la plaza.
Las personas comenzaron a correr. Gritos de caos llenaron el aire. Marina, aturdida, sintió que el pavor le subía por la garganta. ¿Por qué disparaban? En el medio del bullicio, la figura de Samuel apareció brevemente, atrapada entre la multitud. Pero lo que realmente impactó a Marina fue lo que llevaba en la mano. Un pequeño medallón brillante, el mismo que había visto colgando del cuello de su madre biológica. El resplandor provocó instantáneamente un cambio en la atmósfera. «¡Marina!», llamó Samuel, pero su voz se ahogaba en el tumulto. El actuar de los hombres de negro se volvía más dominante. Comenzaron a acercarse a ellos, los rostros cubiertos, y lo que quedaba de su seguridad comenzó a derrumbarse. «¡Saniel! ¡Espera!», gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. Valeria entrecerró los ojos mientras giraba para enfrentarse a la pavorosa revelación. Samuel no es solo su hijo. Es mitad hijo mío. Las palabras de Valeria resonaron como un trueno. Marina se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Cómo es posible? El frío de la verdad la recorrió de arriba abajo. Cada rincón de su mundo se desvanecía en un instante. La rabia y el dolor brotaron. «Es una mentirosa. Yo soy su madre». Valeria respiró hondo. «No, Marina. Lo que no entiendes es que Samuel es mucho más que eso. Es la clave para todos nosotros. La sangre es complicada y todos estamos vinculados de un modo que no imaginas». La realidad de la situación la golpeó como un rayo. Ahora comprendía por qué todos querían a Samuel, pero eso significaba que ella no solo lidiaba con un conflicto externo, también estaba atrapada en un laberinto de traiciones familiares y verdades incómodas. Los hombres de negro se acercaban y el caos se intensificaba. El tiempo se metió en un giro. Todo lo que había creído en los últimos años era una mentira. Se dio cuenta de que estaba dentro de una red que trascendía a Samuel. La luz se desvanecía. Los disparos aumentaban. La verdad la rodeaba, pero en su interior sabía que los secretos podrían costarle la vida de su hijo. Mientras su mundo se desmoronaba, las preguntas resonaban en su mente. ¿Era realmente su madre? ¿Quién era Valeria en realidad? Con el corazón en llamas y sin respuestas, supo que debía actuar. Mientras el sonido frenético de la vida palpitaba a su alrededor, un nuevo ciclo de lucha apenas comenzaba. ¿Cómo podría proteger a Samuel cuando todo lo que sabía estaba al borde de colapsar? El viento se había desatado en el parque, arrastrando consigo las sombras del horror que había dejado aquel tiroteo. Marina se sintió atrapada entre dos mundos, entre dos verdades. Samuel ansiaba por ella, pero la luz ya no brillaba en sus ojos. Estaba rodeado de aquellos hombres cuya mirada de acero parecía devorar todo a su paso. «Samuel, ven aquí», gritó, lanzándose hacia adelante, el miedo tocándole los talones. La multitud, que antes estaba tapizada de murmullos, ahora era solo un mar de cuerpos en fuga. El caos se había apoderado de ellos. Sus corazones latían unificados en un solo pulso de terror. Pero tanto ruido, tanto movimiento, solo ensordecía su grito. «Déjalos en paz», exclamó Miguel, empujando a algunas personas al costado. Pero el espacio se hacía cada vez más pequeño. Valeria, en una mezcla de determinación y desesperación, gritó: «¡Nos están atrapando! ¡Marina! ¡Ven!». Extendió la mano hacia ella, un faro de esperanza en medio de la desesperación. Justo cuando Marina pensó que el tiempo se había detenido, la voz de Elena resonó grave y potente. «Samuel, es hora de que sepas.
Las palabras flotaron en el aire, potencialmente peligrosas, pero lo suficientemente fuertes como para abrir un camino. El reverberar de la verdad trajo consigo la atención de todos, incluidos aquellos hombres de negro que ahora dudaban. El brillo del medallón de Helena iluminó el entorno, un eco de un pasado que no estaba listo para enterrar. Marina miró a Samuel. Su rostro, lleno de confusión, clamaba con el mismo amor que había sentido desde el primer día, pero la realidad era contundente, como un muro colisionando contra su pecho. «Ahora, ven aquí, hijo», gritó, viéndose a sí misma desviada por sus emociones. «No es seguro», replicó Valeria, viendo que la concentración de los hombres comenzaba a cambiar de dirección. Todos sabían que tenían que actuar rápidamente. De repente, el mundo de Marina se concentró en un solo objetivo: salvar a Samuel. Un disparo resonó una vez más. El sonido cortante atravesó la confusión y se coló en el corazón de Marina. ¡No! Su cuerpo se aguijoneó y se lanzó a su alrededor, designando una salida. «¡Afuera!», gritó, arrastrando a Samuel hacia el árbol más cercano. La multitud se recogió, adaptándose al nuevo cambio de dirección en la historia. Fue entonces cuando el error en la cara de Samuel brilló como una luz reconfortante. «¡Mamá!», llamó. Su voz resonó profunda, un eco afilado que atravesó el caos. «Aquí estoy, Samuel», exclamó Marina, su corazón contraído en la avalancha de emociones. Ella lo abría paso a través de la maraña de cuerpos, y en ese momento cada latido era una llamada de esperanza. «Nos vamos, ahora». Pero el enfrentamiento era inminente. Los hombres de negro comenzaron a cerrar el cerco. La confusión aumentaba, pero de pronto Valeria se plantó frente a ellos, su mirada feroz. «No pueden llevárselo, no hoy». Su voz resonó como un trueno, firme y decisiva. La multitud se agrandó, como un mar que armonizaba ante una tormenta. Un silencio inquietante se apoderó del parque, mientras todos contuvieron la respiración. Cuantos más se unían, más fuerte se hacía la decisión de pelear por Samuel. Su voz de mando se alzó, uniendo fuerzas. De repente, el horror se transformó en una ola de acción. La multitud comenzó a retroceder, como si se sintieran fuertes en su decisión de proteger a Samuel. La irrefrenable ira de la verdad había abrumado el pánico. Los hombres de negro, sorprendidos, vacilaron ante la vibrante energía que surgía de la comunidad. Marina, de la mano de Samuel, sintió que el poder de la unidad podía ser la clave para desatar los grilletes que la habían mantenido cautiva. «Es nuestro momento», gritó, y todos lo supieron. Era hora de enfrentarse a la verdad y al legado de Samuel, de unir sus fuerzas para sacar a esa familia de la oscuridad. Mientras el aire temblaba con la inminencia de un cambio, Marina miró a los ojos de su hijo. No solo era su madre, era el símbolo de una nueva esperanza, una nueva vida. El abrazo que compartieron en ese instante selló un pacto de amor Inc. Finalmente se dieron la vuelta, listos para enfrentarse al futuro. Era solo el comienzo de otro capítulo. Marina respiró profundamente, llevando la fragancia de una nueva posibilidad. La lucha apenas comenzaba. ¿Qué caminos les esperaban? Algo en el aire susurraba que aún había más secretos por descubrir. Así que no olvides lo importante que es no perderte lo que viene. Debes suscribirte ahora a este canal para no perder ninguna de nuestras historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta ahora
para alimentar el algoritmo y asegurarte de que todas las increíbles historias lleguen a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.